Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ana Miller y hoy vengo a hablarte de DinoRank. Voy a hacerte un video tutorial con todo lo que nos puede ofrecer esta herramienta. Ya sabes que DinoRank es una aplicación SEO que junta 9 funciones diferentes del SEO en una sola herramienta, en una sola aplicación, para que puedas conocer en todo momento el estado de salud a nivel SEO de tu propia página web o páginas que tengas para clientes en caso de que seas un consultor SEO o si eres, por ejemplo, una persona que tiene nichos, pues cómo van tus nichos, tus páginas, siempre hacer análisis SEO de todos los proyectos que tengas entre manos. Esta es la página principal de la aplicación. Para acceder a ella tienes que poner dinorank.com, es muy sencillo, ¿vale? Y una vez que estás dentro, esta pantalla principal, o sea, esta primera imagen que vemos aquí es la pantalla de acceso. Pero antes de entrar dentro, voy a enseñarte cómo es la página para que la conozcas. Bueno, aquí tenemos las 9 funciones que te comentaba antes que recoge la aplicación de DinoRank. Ves que puedes hacer tracking de posiciones, PageRank interno, keyword research, enlazado interno, bueno. Luego vamos a ver una por una, voy a entrar contigo con un proyecto real para que veas cómo se comporta la herramienta, cómo funciona y cómo puedes utilizarla. Tengo que decirte que esta herramienta está diseñada no solamente para perfiles de SEO expertos, sino también para otros perfiles, por ejemplo, pues bloggers o marketers, gente que no tiene tanta formación SEO, pero sí que necesita conocer el estado del SEO de su página, por ejemplo, para poder seguir adelante. Sabes que es una de las principales tareas que tenemos que manejar toda la gente que tenemos página web en internet. Bajamos un poquito más y vamos viendo que cada una de las aplicaciones, la página nos está dando un resumen de lo que hace. Incluso podemos acceder para saber más sobre, en este caso, por ejemplo, el PageRank interno, pero bueno, todo lo que es cada una de las funciones. Bueno, pues esto es un poco para que tengas la información en concreto que hace la herramienta de DinoRank. Bueno, aquí están opiniones de gente que ya la ha probado. En este caso son 2 personas expertos de SEO que, bueno, la verdad que hay que tener en cuenta su opinión porque ellos sí que conocen y controlan todo tipo de herramientas de SEO y, bueno, pues han probado DinoRank y la verdad es que sus opiniones son para tenerlas en cuenta. Y por último tenemos el plan de precios, lo que te cuesta la herramienta. Tienes que tener en cuenta que normalmente una herramienta de SEO tiene un coste mensual bastante elevado, porque es verdad que ofrecen muchas funciones y muchos menús y muchas opciones para poder trabajar el SEO, pero también es cierto que están preparadas y pensadas para expertos de SEO, para profesionales de esta disciplina, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una herramienta bastante low cost a la que todo el mundo tenemos acceso, incluso gente que no nos dedicamos al SEO a nivel profesional, pero sí queremos tener un control. Por eso tienes aquí dos planes, el acceso básico y el acceso premium, y ves que puedes hacer un pago mensual, o sea, pagos mensuales en ambas opciones, o un único pago anual, solo ya como tú decidas. Vale, pues voy a enseñarte cómo es DinoRank por dentro. Vamos a acceder a la herramienta. Vamos a ver si puedo subir. Perfecto. Como te decía, esa es la pantalla de inicio. Puedes entrar desde el botón empezar o desde el botón acceder. Bueno, da igual porque te lleva al mismo sitio. Aquí ves que, bueno, ya he recogido mis datos. Le damos a entrar y ya estoy dentro. Te dice que está el login ok. Ya estamos dentro. Esta es la interfaz de DinoRank por dentro. Vas a encontrarte en la parte izquierda las 9 funciones que puedes utilizar y también las tienes en la pantalla principal con una pequeña explicación de lo que hace cada una de ellas por si se te olvida lo que es, por ejemplo, el tracking de posiciones o lo que es el VDF-DF y preferencia semántica, ¿vale? También dispones de un servicio de soporte, un equipo de profesionales detrás que están 24 horas trabajando en esto, porque tanto cualquier duda que tengas de la propia aplicación como alguna duda que te pueda surgir, pues no sé, vas a entrar en canibalizaciones y no entiendes qué significa lo que sea, pues el propio equipo de soporte te va a dar respuesta. Además te dan una respuesta muy rápida. En ese sentido tengo que decir que son muy eficaces. Bien, pues ya conoces la interfaz de DinoRank. Vamos a empezar a utilizar la herramienta. Te la voy a enseñar para que veas todo lo que puedo hacer por ti. La primera vez que entras en dinorank.com te vas a encontrar que no tienes ningún proyecto creado. Tienes que dar de alta tu página web o la página sobre la que quieres trabajar el SEO. Ves que aquí despliego este menú, tengo varios proyectos creados, pero la primera vez que entras no hay ninguno creado. Entonces tenemos que ir a la página del nuevo proyecto, en este caso el área de usuario, para que puedas crear tu proyecto. La primera pestaña es justamente esta, para dar de alta la página web, que la daremos de alta ahora para que veas cómo va. Si entramos en información de la cuenta, verás todos tus datos personales con los que te diste de alta y compraste la herramienta. Y en facturas lo mismo, verás las facturas para poderlas pues descargar, imprimir, guardar o hacer lo que quieras hacer con ellas. Bien,
Vamos a darle de alta a un nuevo proyecto. Imagínate que tenemos una página que se llama, no sé, ejemplo.com, que está, yo que sé, por ejemplo, está en Ecuador y está redactada en español. Perfecto, le damos al botón agregar y ya está el dominio agregado correctamente, lo tenemos aquí, ¿ves? Entonces, para acceder a este proyecto y trabajar sobre todo el SEO, o bien puedes hacer clic sobre el propio nombre del dominio, o bien desplegando este menú de aquí te aparecerá la lista de dominios y eliges el que tú quieras. Vamos a entrar desde aquí, vamos a darle a clic aquí en ejemplo y ya estamos, ¿ves? Ejemplo.com-ec. Bien, pues vamos a empezar con la primera opción de DinoRank, que es el tracking de posiciones. Bueno, el tracking de posiciones, para quien no lo sepa, es la monitorización de las palabras clave que quieres posicionar o que estás posicionando en tu proyecto. En este que acabo de crear, evidentemente no hay ninguna monitorización porque lo acabamos de crear. Entonces, lo primero que tienes que hacer siempre es dar de alta tus keywords. ¿Ves que pone dar de alta tus keywords aquí? Le doy a ese botón y me aparece este cuadro donde voy a ir añadiendo línea por línea cada una de las palabras clave sobre las que yo quiero rankear mi proyecto, ¿vale? En este caso voy a meter, por ejemplo, 3, dijimos que se llamaba ejemplo.com. Bueno, pues la primera keyword va a ser ejemplo, la segunda puede ser, no sé, el ejemplo de tu vida, y la tercera puede ser, yo qué sé, un ejemplo a seguir. Podría seguir metiendo más, de hecho también lo puedes hacer, pues cogete una lista de keywords de una Word, de una Excel o de un bloc de notas, haces un copia-pega y te lo hace también, no tienes que hacerlo todo a mano. Le doy al botón agregar, me va a preguntar si estoy seguro de agregarlos, le digo que sí, y ya me confirma que están agregadas, están aquí. Vamos a ver en un proyecto real cómo se comportan. Vamos a coger esta página de aquí, lasbodasoriginales.com, ¿vale? Aquí veis que tenemos un montón de palabras clave, no están todas, pero sí muchas, que ya están rankeando para esta página web. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Volvemos a darle aquí al tracking de posiciones y aparece todo lo que es la información que nos vuelca de cada una de las keywords que está posicionando, ¿vale? Entonces te voy a explicar qué significa cada cosa. Vamos con la primera palabra clave. Bueno, la primera se llama ideas para regalos de boda originales. Ves que aquí a la izquierda hay unas estrellitas. A ver, esto es un detalle muy chulo, porque si tú, por ejemplo, estás observando, quieres analizar o estudiar determinadas palabras clave, pues puedes irlas seleccionando. Por ejemplo, quiero ver cómo evoluciona esta, quiero ver cómo evoluciona esta y esta. De tal forma que tú, cuando entras en tracking de posiciones, evidentemente están resaltadas en amarillo y te van a llevar ahí los ojos, ¿no? Vas a directamente a localizarlas de forma muy fácil. También las puedes localizar aquí, pero bueno, esta es una forma más visual. Luego ves que hay una gráfica en cada una de las palabras clave, vamos a entrar en ella. Por ejemplo, aquí boda bajo el agua. Si entro en la gráfica, lo que hace es que me está dando una evolución de posiciones desde que la palabra clave empezó a rankear. Bueno, miento, lo hace por defecto los últimos 6 meses, pero también puedes determinar el plazo que tú quieres ver la evolución de sus posiciones, pues desde un año hasta los últimos 3 días, por ejemplo, ¿vale? Pero por defecto te vuelca siempre 6 meses. Entonces, una utilidad muy chula que tiene esta parte de DinoRank es que tú, en los puntitos de la evolución, que son las fechas, imagínate, por ejemplo, el día 9 de mayo, yo, no sé, quiero poner una nota, no sé, pues yo qué sé, enlazado interno, o yo qué sé, o este día la cambié la keyword y la puse no sé dónde. O sea, cosas que tú quieras anotar para poner, bueno, tus notas, tus anotaciones, tu evolución del SEO, ¿no? Pues te facilita ese trabajo de DinoRank para que no tengas que hacerlo, pues no sé, aparte, en un documento aparte, ¿vale? Bueno, ahora verás que no la ha pillado, pero si cerramos la pantalla y volvemos a entrar en ella, en modo bajo el agua, ya vemos que aquí tenemos un globito con 3 puntos suspensivos que si yo clico sobre él ya me ha grabado la nota. De hecho, puedo grabar más notas y puedo eliminar y puedo agregar, ¿vale? Bien, luego a continuación, bueno, está el nombre de la keyword, el volumen de búsquedas que tiene, y estas son las posiciones que mantiene la palabra clave. En su inicio, la palabra clave que estamos viendo estaba en posición 1, y ayer día 6 de junio estaba en posición 1 y hoy día 7 de junio está en posición 1. Y por último, bueno, vamos a ver un poquito alguna evolución más diferente para que la veas. Por ejemplo, en fotógrafo para boda ves que empezó en posición 5, ayer estaba en posición 7 y hoy ha subido a posición 3, o sea, ha ganado 3 posiciones. Esta de aquí abajo ves que ha perdido 2 posiciones, esta ha perdido 18 posiciones. Esto es una forma muy visual de que tú veas cómo han evolucionado las posiciones de tus palabras clave. Y por último está la URL donde
está dentro donde se encuentra la keyword en cuestión, que bueno, si accedemos pues te lleva al post donde está incluida la palabra clave. Bien, en algunas palabras clave, no en todas afortunadamente, ves que hay aquí un muñequito pintado, bueno, es un caníbal, realmente tiene su huesito en la cabeza y con mucho pelo y tal. Este muñeco lo que nos está diciendo es que esta palabra clave en cuestión está canibalizando. Canibalizar quiere decir que la misma palabra clave está rankeando para dos URLs diferentes dentro de tu propia página web. Eso sabes que a nivel SEO es muy negativo. ¿Cómo sé cuáles son las URLs que me está canibalizando? Pues si hago clic sobre el muñequito, aquí me salen las dos páginas web, perdona, las dos URLs, las dos landing, donde está canibalizando la palabra aniversario de boda. A partir de aquí tú tomas tus decisiones SEO, si la quieres eliminar, la quieres cambiar, en fin, eso ya es una cosa tuya personal, ¿vale? Pero la herramienta te está facilitando el trabajo de algo que normalmente no se suele saber. Bien, también otra cosa importante, bueno, aquí ves que hay unos checks de las palabras clave. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, imagínate que, no sé, esta palabra, esta otra, yo qué sé, y esta. Quiero saber cómo han evolucionado en conjunto durante el tiempo, cómo ha evolucionado el posicionamiento. Bueno, he cogido todas que están en posición 1. Vamos a coger alguna que esté, por ejemplo, en posición 2. Bueno, no sé, cualquiera. Cuando las tengas seleccionadas, clicas sobre la gráfica de cualquiera de ellas y lo que te va a dar DinoRank es una gráfica donde te aparecen las palabras clave que tú le has dicho y te va diciendo cómo han evolucionado, ¿vale? Esto es una opción muy interesante para determinados proyectos de SEO que, bueno, sí que hace falta que se vea esta evolución, ¿vale? Pero bueno, puedes incluso aquí quitar, poner, no, quito esta, vamos a ver cómo se comporta solamente la que está en azul, la luz y verde, bueno, eso luego ya tú juegas con ello. Por último, una cosa muy interesante que tiene DinoRank es que puedes crear alertas. Alertas quiere decir que yo quiero saber si, por ejemplo, esta palabra clave que está en posición 10 hoy, o sea, ha bajado 2 posiciones, quiero que me avise DinoRank si baja a la posición 12, o sea, si baja de la primera página de las SERPs de Google. ¿Cómo hago eso? Creándome una alerta. Por ejemplo, tengo aquí una creada en la que decimos que la keyword bodas hawaianas, que la tenemos por aquí, que está en posición 2, cuando sea menor o igual que la posición 3, pues que me avise. ¿Cómo me avisa? Me manda un correo electrónico avisándome, oye, mira, hoy esta palabra clave ha bajado o ha subido. Bueno, la alerta que tú quieras crear, ¿vale? Puedes crear tantas alertas como quieras. Y se hace aquí, ¿ves? Elige la palabra clave, elige comparador, mayor o igual que, menor o igual que, y elige la posición que quieres para la que te avise DinoRank, ¿vale? Por último, decirte que imagínate que tienes palabras clave nuevas que por las que estás rankeando y quieres añadirlas, se puede añadir perfectamente. Nos iríamos aquí a configuración de keywords. Vemos que aparece la pantalla de antes, le damos aquí a añadir keywords. Voy a añadir una keyword que no está de este proyecto, que es bodas originales. Vale, le damos a agregar. Vale, me dice que me pregunta. Bien, y si vuelvo a dar aquí el tracking de posiciones, vemos que la palabra clave aparece sin datos, pero te aseguro que ya está trabajando DinoRank para encontrar todos esos datos para que nos los pueda ofrecer cuanto antes. Depende, el tiempo que tarda depende del proyecto que tengas entre manos. Puede tardar unos minutos como puede tardar unas horas. Pero vamos, estoy segura que si dejas pasar unas horas y vuelves, ya tendrás toda la información de cómo está funcionando la palabra clave bodas originales. Vale, pues vamos con la segunda opción que nos ofrece DinoRank, la segunda función que tiene a tu disposición, que es el PageRank interno. Antes de entrar a ver en detalle esta opción, quiero decirte que el PageRank interno es un concepto muy complejo de SEO, sobre el que no te voy a hablar en concreto cómo puedes hacer o qué debes hacer ante determinadas cosas que veremos ahora, porque realmente este tutorial te estoy enseñando cómo funciona DinoRank, qué te ofrece, para que luego tú puedas trabajar tus propias decisiones de SEO y tus propias acciones de SEO, ¿no? Pero básicamente el PageRank interno, en un lenguaje para que podamos entender todos, el resultado es la popularidad básicamente que tiene cada URL que conforma tu página web dentro de Google. Para llegar a este resultado de popularidad, Google se basa en una fórmula matemática muy compleja que determina una serie de parámetros y a través de una serie de cálculos llega al resultado que luego es el que te da más o menos popularidad dentro de tu página web. Bien, cuando entramos en PageRank interno, aquí en el proyecto que tenemos de ejemplo, lasbodasoriginales.com,
DinoRank está rastreando el propio proyecto. De hecho, la primera vez que entramos tienes que darle a rastrear para que pueda, pues eso, rastrear el proyecto, ¿vale? Y volcarte toda la información. ¿Ves que hay esta es una especie de foto, digamos, de cómo se encuentra en este caso este proyecto? Es una página muy dinámica que podemos hacer pequeñita, hacer más grande, la podemos mover porque, bueno, en este caso el proyecto que tengo delante es muy pequeño, pero cuando estamos trabajando con páginas web enormes, con un montón de URLs, es necesario tener esta versatilidad para que puedas trabajar con más al detalle todo lo que tú quieras sobre tu propia página web. En este caso, el diagrama que nos presenta está basado en circulitos, donde ves que hay tamaños y colores. Te voy a explicar un poco cómo funciona, qué significa esta distribución. Los círculos, bueno, siempre el círculo negro es la página home. Cada vez que te pones encima de cualquier bolita te va a dar el título de la página, la URL que tiene y el PageRank que tiene. En el caso de la página home lo estás viendo en pantalla. Si entro, por ejemplo, en una de las bolitas grises, además me dice cuál es la distancia a la página home. Sabes que cuantos más clics tenga que hacer un usuario para acceder a la URL en cuestión, menor será su PageRank y por tanto también en este gráfico más pequeña será la bolita. Es decir, las bolitas en este caso, las grises o las rojas, son las que son todas del mismo color, son las que están dentro de la misma carpeta o categoría dentro de tu página web, y el tamaño hace mención a lo que te estaba explicando. Cuántos clics tiene que hacer desde la home el usuario que entra en tu página para llegar a esa URL. Si hace uno solo, la bolita como ves es más grande, y si hace más de uno, aquí por ejemplo te está diciendo que, mira, una pequeñita que tenemos aquí, distancia a la home 2 clics, ¿vale? Esa es la interpretación que puedes hacer de todo este diagrama que te vuelca DinoRank. Si bajamos más abajo, verás que están todas las URLs listadas. Claro, a veces no es fácil encontrarla, de hecho tiene un buscador para que tú puedas poner una parte del título o de la URL para que te la localice, y puedes localizarla dentro de este gráfico de la siguiente forma. Imagínate que esta primera la queremos localizar en el gráfico, pinchamos sobre la bolita del mundo y la lupa, y ves que se nos ha puesto en negro esta bolita con un círculo amarillo. Eso quiere decir que esa es la bolita que tú has seleccionado, esa es la URL que tú has seleccionado. En este caso he cogido la página home. Vamos a coger, por ejemplo, la siguiente para que veas cómo lo hace. Mira, ves, la página home sigue siendo la bolita negra y esta es la que yo he seleccionado ahora mismo, ¿vale? Una utilidad que tiene el PageRank interno de DinoRank es que te puedes descargar el archivo en formato CSV. Y bueno, lo he sacado para que lo veas. Te vuelca lo que es la URL en cuestión, el título de la página, el H1, el PageRank tanto en valor numérico como en porcentaje, y luego también el estado en que se encuentra y el número de clics que tiene que hacer, o sea, que le lleva desde la home a la página en cuestión, ¿vale? ¿Por qué es interesante que tengas este archivo en CSV? Primero, porque lo tengas en tu poder, en tu ordenador personal, y lo tengas guardado donde tú quieras. Y en segundo lugar, porque además, si tú haces cambios para aumentar o disminuir el PageRank de una determinada URL, es bueno que lo guardes para que veas cómo ha evolucionado desde que tú hiciste el cambio hasta, bueno, cuando se ha producido, pues cómo ha evolucionado el dato que tú querías aumentar o disminuir. Vale, y este es el PageRank básicamente. Aquí tienes ya que hacer tus propias interpretaciones, si quieres, pues eso, cambiar los valores de PageRank. Bueno, no te he dicho antes que en el listado también aparece, por supuesto, el dato del PageRank, tanto numérico como en porcentaje, igual que veíamos en el archivo CSV. Esto ya es cuestión de empezar tú a estudiar cada una de tus URLs y empezar a tomar tus propias decisiones de SEO. Bien, pues ahora llega el momento de hablar de lo que es el enlazado interno que hace DinoRank. Tú sabes que el enlazado interno es casi de lo más importante que conforma una página web, porque es toda la arquitectura web que está diseñada y creada a través de enlaces internos. De hecho, es algo que todos los SEOs están continuamente vigilando y controlando para mejorar y para, bueno, está muy relacionado con el posicionamiento de la página. Bien, como ves, cuando he clicado en la opción de enlazado interno, pues igualmente, igualmente tiene que rastrear el proyecto para poder darnos este resultado, que es muy similar a como veíamos en la opción de PageRank interno. En este caso, bueno, pues es un poquito diferente, está como en forma de ramillete. Aquí, igual que anteriormente, lo puedes hacer más grande, lo puedes hacer más pequeño, lo puedes mover.
te vuelvo a decir que en proyectos muy grandes donde hay muchísimas URLs, pues es bueno que sea tan interactiva esta pantalla porque te va a dejar verlo todo mucho más visual para que puedas tomar tus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, parte de la página home y va pues en círculo, va creando como ramilletes que ves que los va agrupando y luego va pues haciendo, bueno, la verdad que es un dibujo muy bonito, pero bueno, lo importante es que sea práctico, ¿no? Estos ramilletes quiere decir que son URLs que tienen relaciones semánticas, ¿no? Entonces, por eso se juntan, digamos, en una especie de tanto en colores similares como dentro de una bolita que se expande, ¿no? Si bajamos más abajo vas a ver todas las URLs del proyecto y aquí tienes una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, esta URL que es una guía de compras, regalos para bodas, te dice que está enlazado desde, o sea, te está diciendo desde dónde le han enlazado hacia esta URL. Tienes en la parte derecha, igual que pasaba con el PageRank, pues todo el valor del PageRank y también tienes la posibilidad de localizar en el gráfico la URL en cuestión para que veas dónde se encuentra. En este caso, igual que antes, se pone en color negro con un borde amarillo y ahí puedes verla para tomar tus decisiones a la hora de si quieres hacer un enlazado más, quitar un enlace, ponerlo, en fin, para que tú muevas tu arquitectura web. Es una forma muy visual de que lo puedas ver. Aún así, hay otra opción todavía más gráfica y es que tú puedes entrar, por ejemplo, vamos a coger la URL de ejemplo, si haces clic sobre ella, te va a llevar a la propia URL y te va a mostrar el enlazado que tiene. Ya ves aquí, esta es la URL que hemos seleccionado y aquí tienes todos los enlaces que tiene. Pero es que además también lo puedes ver de forma visual, es decir, te dice la URL que es, el PageRank interno que tiene, la distancia de la home, está a un clic de la home, el estado de conexión y la meta description, que también es un tema súper interesante para que puedas valorar si está bien o no está bien o la quieres cambiar. Y si bajamos más todavía, fíjate que tienes aquí los enlaces entrantes que tiene esta URL. En este caso tenemos 29 entrantes desde 8 URLs diferentes, que son estas de aquí, como podemos ver. Y luego también tienes un poquito más abajo los enlaces salientes, es decir, cuántos enlaces hacia afuera le has puesto a esta URL que estamos analizando. Como ves, aquí tiene un montón. Vale, bueno, vamos a bajar hasta abajo ya que estamos. Y básicamente esto es el enlazado interno, perdona, que te ofrece DinoRank. Esto, evidentemente, vuelvo a lo que te comentaba antes, tú tienes que tomar tus propias decisiones, pero bueno, básicamente como ves, la verdad que merece mucho la pena. El gráfico que te proporciona es súper visual y una utilidad muy interesante que tiene esta función de DinoRank es que si tú estás analizando tu competencia y ves que un competidor tuyo lo está haciendo muy bien y te está superando en posicionamiento y quieres saber por qué motivo, tú puedes poner aquí la URL, la página web de tu competidor, pedirle a DinoRank que haga un rastreo para que puedas ver tú en pantalla la arquitectura web que tiene ese competidor que te está superando en posiciones, con lo cual también te permite hacer un montón de acciones y tomar un montón de decisiones a nivel SEO. Bien, vamos a continuar viendo todas las opciones de DinoRank. En este caso nos toca ver la auditoría SEO on page. Para mí personalmente es algo muy importante porque es un informe que te vuelca la herramienta donde te habla de cómo se encuentran los principales parámetros que determinan el estado SEO el estado de salud SEO de tu página web, para que tú puedas corregir en caso de que tengas algún error. Esos errores que vas a ver ahora son importantes, es importante que no estén porque afectan directamente al posicionamiento de tu página web. Bien, no te he dicho durante todo el vídeo que bueno, yo siempre estoy entrando por aquí, pero también puedes entrar por cualquiera de estas opciones de la parte derecha de la pantalla. De hecho voy a entrar desde aquí para que veas que nos lleva al mismo sitio. Pero antes quiero enseñarte algo importante. Voy a seleccionar el proyecto que creamos al comienzo del vídeo, este de ejemplo.com, ¿te acuerdas? Para que veas cómo encuentras la pantalla la primera vez que accedes. En este caso vamos a auditoría SEO on page, ¿ves? Aquí nos dice que Dinobot es el bot de DinoRank, todavía no ha rastreado tu proyecto. Tienes que darle a clic aquí para empezar, para que rastree tu proyecto y puedas luego ya ver todos los resultados. Eso te lo va a pedir tanto en la auditoría SEO on page como en el enlazado interno que veíamos antes, ¿ves? Como en el PageRank interno, te va a pedir siempre un rastreo inicial para que puedas luego ver los resultados. Voy a volver al proyecto de ejemplo para que nos lo explicarte cómo funciona.
Bueno, aquí tienes la fecha en la que hicimos la última auditoría, en la que hizo el último rastreo, en este caso DinoRank. Ya tienes que decidir si quieres hacerlo de nuevo o mantenerlo, depende del tiempo que haya pasado y también depende de la actividad que tenga tu página web. No es cuestión de hacer todos los días un rastreo, tampoco hay que hacerlo a lo mejor cada 2 años, eso ya es un poco, ya vas viendo tú cada cuánto tienes que hacerlo. Aquí nos dice el límite mensual de uso en función el acceso que tengo contratado y el último, bueno, aquí tengo 0 rastreos utilizados desde la fecha que pone aquí y aquí me dice la cantidad de URLs que ha rastreado el proyecto. En este caso son las que tiene el proyecto este que estamos utilizando de ejemplo. Bien, como ves aquí nos está dando una serie de resultados que vamos a ir viendo uno por uno y este es el resultado de la auditoría SEO on Page, no es más que eso. Los estados, bueno, sabes que estados hay muchos, pero los más importantes y los que debes prestar mucha atención son estos 3, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos te va a decir las URLs que están afectadas pues por el 404, es decir, no existen, por el 301 o por el 500. En este caso, afortunadamente, no hay ninguna URL afectada por ese estado, cosa que está muy bien, porque sería un problema si estuviera con el estado 500. Bien, las siguientes opciones, estas 3 opciones, ya sabes que son importantísimas, que estén, bueno, pues perfectas, que no haya tanto de titles como H1 como meta description, nos va a dar si existe duplicidad o si hay alguna URL que no tiene el estado en cuestión. Bueno, aquí no tenemos ningún título duplicado, no tenemos ninguna URL que no tenga título. En cuanto a los H1, no hay ninguna URL que esté duplicado el H1. Pero sí que tenemos aquí, por ejemplo, una URL que no tiene H1. Pues esto es importante que lo puedas ver para corregir este error. Vamos con meta description, que es lo mismo. Duplicadas no tenemos ninguna y sin meta description hay algunas páginas, algunas URLs. O sea, tienes que analizar un poco pues qué tipo de página es, qué tipo de landing, para que tú puedas decir, bueno, pues sí que es verdad, por ejemplo, la página de cookies no tiene sentido que tenga una meta description, pero también te la pone el proyecto para que tú decidas si quieres o no meterle ese texto. Luego vamos a la parte de noindex. Aquí ya sabes que tú normalmente eres quien decide cuáles son las URLs de tu proyecto que no quieres que rastreen los robots de Google para que no pierdan tiempo, porque no tiene sentido. Pero puede que se cuele alguna URL por error en estado noindex. Fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, cookies acerca de aviso legal. Es muy frecuente que sean noindex. Pero tenemos aquí una URL, luna de miel en el Hotel Castillo de Dalian, un lugar emblemático de China, que probablemente no te interese que esté en estado no index. Pues aquí tienes todo el informe para que tú nuevamente corrijas este error. Y por último está esta opción que se llama InLinks. Aquí te aparecen todas las URLs de tu proyecto. En este caso estamos en el tema de las bodas. Son 482 URLs diferentes. Y aquí lo que te brinda esta opción de DinoRank es que tú conozcas cómo está el enlazado de cada URL. Voy a coger, por ejemplo, las mejores camas de matrimonio para parejas recién casadas. Te va a llevar a la pantalla que veíamos antes de enlazado interno. Está la URL que hemos seleccionado, todas las que tienen enlace hacia ella, igual que veíamos antes. Enlaces entrantes, los que tienes desde 13 URLs diferentes, y enlaces salientes que tú has o que están linkados hacia 80 URLs diferentes. Así que esta es la auditoría que nos ofrece DinoRank, la auditoría SEO on Page. Y algo muy interesante es que te la puedes descargar en PDF. Aquí la tengo descargada, en este caso la auditoría SEO de lasbodasoriginales.com, para que tú veas, bueno, pues cómo queda en papel, bueno, o en este caso en digital, en PDF. Te habla primero de los estados, con toda la relación de las URLs que hemos visto, los duplicados, tanto en titles, H1 y meta description, dijimos que no había ninguno. Los que no tienen, bueno, todo lo que hemos visto en la pantalla te lo vuelca directamente en el informe que te proporciona en formato PDF. ¿Por qué viene bien este informe? Aparte de para que lo tengas contigo, porque lo puedes enviar, si a lo mejor tú no eres SEO y quieres pedirle la opinión a un profesional o a un compañero que sea SEO como tú, si es que en el caso de que lo seas, bueno, pues yo, por ejemplo, se lo enviaría a alguien que me diera su opinión. O bueno, pues para todo lo que te apetezca. El caso es que lo puedes tener contigo descargado, incluso si haces rastreos cada X tiempo, te vas guardando el histórico de tus auditorías SEO on Page.
Bien, continuamos este paseo por la herramienta DinoRank y en esta ocasión vamos a ver qué es esto de VDF-DF y prominencia semántica. A nivel conceptual, esta función lo que viene a hacer es que te ofrece una serie de palabras, términos que ya están posicionando en las 10 primeras posiciones de Google para una palabra clave que tú quieras posicionar. Te lo voy a explicar con un ejemplo y lo vas a entender enseguida. Cuando entramos dentro de la función, pues bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos que yo ya he hecho, pero lo voy a hacer contigo desde cero. Tienes que meter en primer lugar sí o sí la keyword que quieres posicionar y luego aquí ves que pone URL a posicionar y pone opcional. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esta función de DinoRank te ofrece dos posibilidades. Por un lado, imagínate que vas a escribir un post con una palabra clave que quieres posicionar desde cero, con lo cual meterías aquí solamente la palabra clave, en esa parte de aquí. O también imagínate que tienes una URL ya publicada y por lo que sea la quieres darle una vuelta, mejorarla, bueno, comprobar que empujarla a una keyword, en fin, cualquiera de esas tareas SEO propias de tratamiento de las URLs, ¿vale? Entonces, vamos a coger un ejemplo. Yo voy a poner aquí una keyword que se llama bodas medievales. Vamos a verlo de las dos formas para que entiendas el significado y lo que hace la herramienta. No voy a poner ninguna URL porque este post lo voy a escribir desde cero, con lo cual le doy al botón de analizar y DinoRank se pone a trabajar para darme la respuesta. Tengo que decirte que esta función no es muy habitual encontrarla en las aplicaciones de SEO que hay en el mercado. De hecho, creo que hay otra aplicación que lo hace y es fantástico que esté aquí también en DinoRank porque te va a ayudar un montón, sobre todo esos días en los que te quedas en blanco, no sabes muy bien, te ayuda un poco, digamos, a guiarte a la hora de escribir el post. ¿Ves? Nos sale ese es el informe que nos vuelca. Y aquí nos sale una gráfica a 3 niveles, con una sola palabra, que están aquí abajo las palabras, con 2 palabras y con 3 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas estas palabras que ves en el listado, en la parte de abajo, están ya posicionando, están incluidas en los artículos que están en las posiciones top 10 en Google para la keyword bodas medievales, que es la que yo he metido antes, ¿vale? Entonces, bueno, te puedes hacer un listado y te puede dar una idea de qué van esos posts, ¿no? De que están escritos ya con esa keyword. Más abajo, si seguimos haciendo scroll para abajo, aquí vemos que aquí ponen encabezados. Esto quiere decir que la herramienta de DinoRank se está volcando automáticamente, te está diciendo cuáles son los posts que están posicionando en top 1, top 2, top 3, así hasta la posición 10 y cómo están estructurados, qué tipo de subtítulos tienen. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tiene todo H1, qué curioso, ¿no? H1, H2. Esto te viene muy bien cuando estás haciendo a lo mejor curación de contenido, pues para ver un poco también cuál es la respuesta de usuario que que espera el usuario que le ofrezcas en el contenido cuando mete en el buscador de Google la palabra bodas medievales. Vamos a ver el caso, bueno, lo puedes hacer igualmente para 2 palabras, como ves, y para 3. O sea, la interpretación es la misma, siempre es un listado de palabras, que la ves incluso aquí en la gráfica. La gráfica queda, no te dice mucho, porque, bueno, lo más interesante en esta ocasión es que te fijes en las palabras que están ya posicionando para esa keyword. Bien, vamos a ver el ejemplo de cuando me te decía antes, poniéndole la URL que queremos mejorar. Voy a volver a poner la misma palabra clave, bodas medievales. Y en este caso, aquí tengo un post, que es este, ¿vale? Que se llama bodas medievales, que yo lo que voy a hacer es que quiero mejorarlo y quiero que me diga DinoRank cómo se comporta esta URL frente a la competencia, frente a las otras URLs que ya están posicionando en las 10 primeras posiciones, ¿vale? Entonces metemos la URL, le damos a analizar y vuelve a hacer lo mismo. Se pone a trabajar el DinoBot. Aquí está buscando para darnos respuesta. Y en este caso ves que te aparece la misma gráfica de antes, pero aparece por encima un gráfico de puntos azules. ¿Qué es esto? Bueno, pues este gráfico de puntos azules es la URL que hemos metido, que es esta, lasbodasoriginales.com/bodas-medievales. Entonces la herramienta te está diciendo, DinoRank nos está diciendo cómo se comporta esta URL frente a la competencia. ¿Cómo interpretamos esto? Cada punto que ves de la gráfica corresponde a una palabra.
Por ejemplo, este de aquí arriba es boda, este de aquí es carpa, este mesa. Bueno, pues todas igual que antes, ¿eh? También lo puedes hacer a 2 palabras y a 3 palabras, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, pues si tú bajas para abajo, lo bueno de todo esto es que antes de decirte lo de aquí, que ya me imagino que lo estás deduciendo, tienes que tener, o sea, tu post, la URL que yo he metido, está en situación ideal cuando se encuentra entre los límites máximo y mínimo que están dentro de la zona verde, digamos, de la gráfica. Pero para que lo entiendas mejor, si bajamos abajo al listado, por ejemplo, la palabra medieval nos dice que la podemos mantener porque está dentro de los límites normales de, pues, de todo lo que significa esta función de DinoRank. Por ejemplo, esta palabra novios te dice que tienes que aumentarla entre 1 y 11 veces para competir en igualdad de condiciones con las otras URLs que ya están posicionando. Y así con todo. Incluso te dice a veces que hay que disminuir. A ver si encontramos alguna. Porque este post está bastante bien posicionado por lo que estamos viendo, pero bueno, si hubiera alguna palabra que estuviera como sobredimensionada, pues también DinoRank te diría disminuir entre 1 y 10 veces, 1 y 2 veces o lo que fuera. Y lo mismo de antes, también en la parte de abajo te da, esto es lo mismo, en los encabezados de las 10 primeras posiciones de Google con la estructura de subapartados, H2, H3 y esa de H1 que veíamos antes. Esto es básicamente la función de VDF de fibronecia semántica. Como ves, es súper útil a la hora de poder interpretar cómo está posicionando tu competencia para que tú puedas rankear mucho mejor con tus palabras clave. Vale, la siguiente opción que nos ofrece DinoRank es la opción de las canibalizaciones. Para quien no sepa qué es esto, canibalización se produce cuando dentro de tu página web hay 2 URLs que están rankeando por la misma palabra clave. A ojos de Google, esto significa que están compitiendo por la misma palabra clave. Es decir, no tiene sentido que dentro de tu propio proyecto haya competencia de palabras clave, ¿no? Porque piensa que es un defecto que hay que corregirlo enseguida porque a nivel SEO está perjudicando tanto el CTR como el tema de enlaces internos y externos y está perjudicando tus rankings. Entonces tienes que detectar y tienes que solucionar ese problema cuanto antes. DinoRank te ofrece la posibilidad de encontrar las posibles canibalizaciones que hay en tu proyecto o en la página web que estás analizando. La primera vez que tú entras, tienes que saber que para poder verlas tienes que sincronizar DinoRank con tus cuentas de Google Analytics y Search Console, ¿vale? Entonces, la primera vez que lo haces, cuando te das aquí le das al botón sincronizar, entonces te va a decir que hagas clic aquí para conectar con tu cuenta de Google, te aparecerá la pantalla de acceso de la cuenta de Gmail, donde tienes asociadas las cuentas de Analytics y Search Console, y durante un rato estás sincronizando la herramienta de Google, de DinoRank, para poder sincronizar y poderte dar los datos. Una vez que ha terminado, tengo aquí ya el proyecto que estamos trabajando de lasbodasoriginales.com. Te aparecen aquí las canibalizaciones detectadas dentro de la página web que estamos analizando de tu proyecto. Como ves, te dice la keyword canibalizada, que es aniversario de bodas, y te dice todas las URLs que están canibalizando esa keyword, todas las URLs que están rankeando por esa palabra clave, ¿vale? Así ves con todos los ejemplos, bueno, ves que aquí hay bastantes. Entonces sí que me gustaría que te quedaras con esto, y es que aquí hay una pestaña que dice ver consejos. A ver, DinoRank te ofrece la posibilidad de que tú, digamos que te aconseja de alguna forma cómo puedes solucionar este error, digamos, tan feo, ¿no?, que te puede pasar en tu página web. Por ejemplo, te dice que URL a priorizar, pues lasbodasoriginales.com/aniversario de bodas, extraer el contenido relacionado con la keyword tal de la URL tal, integrarlo de la forma más natural en la URL cual. Y así, como ves, hay un montón de consejos, insisto, consejos que te da DinoRank. Quiero que te quedes también con esto que dice, atención, esos consejos están basados en cálculos automatizados. Siempre hay que aplicar el sentido común y valorar la situación de cada caso antes de ponerlos en práctica. Eso está muy bien cuando, por ejemplo, tú no eres SEO y, bueno, pues no tienes esa soltura, digamos, esa capacidad de interpretar lo que está pasando, en este caso con esta keyword aniversario de bodas. Pero por eso la herramienta te ofrece esa colección de consejos que puedas poner en práctica. Pero siempre prevalece, como pasa con todo en la vida, el sentido común. Y aquí es donde puedes ver, pues como te digo, todas las palabras clave que en tu proyecto están canibalizando.
Bueno, pues estamos casi llegando al final de este tutorial. Vamos con la siguiente opción que nos ofrece DinoRank, que es la detección de thin content. Esto, nuevamente, conceptualmente significa que a veces pasa que en algunas páginas web hay URLs que no reciben visitas de manera orgánica, no reciben visitas porque, por lo que sea, el contenido que tienen en su interior no es relevante para el usuario. Esto no deja de ser algo feo a los ojos de Google, porque tú piensas que Google, por un lado, el robot de Google tiene, digamos, asignado un presupuesto para rastrear tu proyecto. Entonces no es nada agradable que entre rastreando tu proyecto y se encuentre con URLs con ningún significado porque no tienen visitas, no tienen ningún valor a los ojos de Google, y además eso te perjudica en todos los sentidos a nivel SEO porque estás malgastando, digamos, ese presupuesto y en conclusión pues estás perdiéndote la posibilidad de posicionar mejor tu página web. Entonces, DinoRank, cuando entramos dentro de la opción, igual que pasaba con las canibalizaciones, tienes que sincronizar la herramienta con tus cuentas de Analytics y con Search Console. Igual que antes, el darle a sincronizar te va a decir que hagas clic aquí para conectar con tu cuenta de Google, y una vez que está sincronizado, está conectado, pues te aparece un listado con las posibles URLs que están en situación de thin content. Es decir, que durante un periodo de tiempo determinado que tú le vas a decir a la herramienta, no han recibido visitas. Entonces, ¿qué hacer con estas cosas? Bueno, pues esto ya es una gestión SEO más propia de un experto de SEO, pero te digo un poco ideas para que tengas más o menos idea de qué puedes hacer. Por un lado, tienes que entrar dentro de la URL para ver qué es lo que está pasando, en el sentido de que puedes mejorar el contenido que tienes ya escrito, quizá haya quedado obsoleto, quizá no responde de forma adecuada a la query del usuario. Entonces puedes ayudarte a la herramienta VDF Permanencia Semántica para mejorar, digamos, esa URL con esto que te he enseñado hace un momento. Puedes también decirle pues que es un contenido que no te gusta. Bueno, puedes fomentarlo también a través de enlaces internos. Alguna página de contenido similar lo puedes enlazar hacia esta página que está sufriendo lo de la detección de thin content para que también pues empiece a rankear mejor. Puede que decidas que el contenido no te gusta, con lo cual, bueno, pues lo que haces es que lo puedes eliminar, puedes ponerlo en modo no index, puedes bloquearlo para que los robots de Google no entren en esa URL y pues se enfade Google, digámoslo así, de una forma un poco más amigable. La penúltima opción que nos ofrece DinoRank en esta colección de funciones que podemos hacer a nivel de SEO es la gestión de enlazado externo. No quiere decir que te quiero aclarar una cosa. La función de enlazado externo, tienes que meterle tú los enlaces por los que está enlazado, desde donde te están enlazando otras páginas web, para que DinoRank lo que hace es que te va controlando en qué estado se encuentran y cómo van evolucionando. Es decir, la herramienta por sí misma no detecta los enlaces externos que tienes desde tu página web, o sea, desde otras páginas web hacia la tuya, ¿no? Cuando entramos dentro de la opción, la primera vez, pues ves, como te decía, tenemos que agregar los enlaces, las URLs, donde aparece un enlace hacia nuestra página web. Lo hacemos igual que añadíamos las keywords, lo hacemos línea por línea. Una vez que le damos a insertar, pues el mecanismo de la herramienta de DinoRank se pone en funcionamiento y al cabo de un tiempo, en función del tamaño y la cantidad de URLs que hayamos metido, nos da la respuesta. Voy a enseñarte otro proyecto para que veas cómo queda, cómo aparece. Y es que te aparece de esta forma. Por un lado tienes las estadísticas de enlaces follow, el tipo de anchor test, y aquí te distingue entre lo que sería marca o lo que sería keyword, marca o también lo que sería URL, que aquí no hay ninguna. Marca se refiere, por ejemplo, cuando tú estás enlazando a un dominio con el nombre del dominio, pues ejemplo.com. Keyword considera cuando efectivamente es una palabra clave, y la opción que no nos aparece aquí, que sería URL, cuando tú haces un enlace a una página comenzando por HTTP o HTTPS. Por eso lo distingue así de esta forma DinoRank. Cuando te pones sobre los gráficos, lo separa. Eso es un detalle muy chulo para quedar como más gráfico si cabe. Más abajo vas a ver los ancortes usados, las URLs enlazadas. Aquí tienes un gráfico con todos los anchors y las URLs, pues en plan bonito con sus porcentajes. Y aquí abajo tienes el listado total de enlaces que tienes, enlaces externos
que es un poco lo que tú vas a ir controlando. Esta opción de DinoRank, esta gestión de enlazado externo, lo que hace es todos los días, pues digamos que hace un rastreo, ¿no?, de esos enlaces que tú le has metido, para decirte pues si están bien, no están bien, qué va pasando, ¿no? Tienes que estar pendiente de esta opción. Es muy importante que la tengas en cuenta y la utilices con regularidad, porque es una de las también, digamos, partes más importantes de SEO. Toda tu estrategia de link building tiene que estar como muy cuidada, tiene que estar pues muy bien hecha, porque también te supone penalización el hecho de que algún enlace esté roto. Bien, pues llegamos a la última opción que nos ofrece DinoRank en toda esta colección de acciones que puedes llevar a cabo a nivel de SEO on page, que es el Keyword Research. Tengo que decirte que esta función lleva muy poquito tiempo incorporada a la herramienta, con lo cual esto nos demuestra que DinoRank es una aplicación muy dinámica, que está continuamente buscando áreas de mejora. De hecho, tiene previsto incorporar más funciones, pero bueno, a día de hoy son las que te he explicado. Poco tengo que contarte sobre Keyword Research. Ya sabes que todo el mundo que tiene una página de internet, un proyecto, un nicho o un cliente tiene conocimientos o debe tener conocimientos de hacer una búsqueda de palabras clave, porque es la única manera que tenemos para ser vistos y localizados tanto a nivel de Google como a nivel de internautas. Te voy a mostrar cómo funciona la herramienta, aunque es súper sencilla. Voy a ponerte la palabra clave que dijimos, que te puse antes, bodas medievales. Puedes elegir el país en el que está la página web y el idioma que está escrita, lógicamente, ¿no? Entonces, una vez que te hace la búsqueda, aquí tienes, pues muy similar a otras herramientas, como ves no difiere mucho en cuanto al tipo de resultados que vuelca. Están las palabras clave, está en el volumen de búsquedas, el coste por clic y la competencia. Tú puedes descargarte todo esto en un archivo CSV para que tú puedas manejar en tu ordenador y hacer las combinaciones que tú quieras. Y luego esta gráfica es la tendencia que ha tenido la palabra clave en cuestión en los últimos 12 meses. De hecho, si pinchamos, por ejemplo, aquí en ver tendencia en cualquier palabra clave, nos lo despliega ese tipo de gráfico para que veas cómo va evolucionando, ¿no? Y aquí ya pues es que tú pongas en marcha tu propia estrategia de Keyword Research, que elijas las palabras clave que más se adapten a tu objetivo, tanto si es para escribir un post como si es para un tipo de keyword más transaccional, una keyword más long tail. Eso ya depende muchísimo de toda tu estrategia y lo que estés buscando. Pero como ves, también Keyword Research es muy interesante que esté dentro de DinoRank, porque, bueno, digamos que tenemos un todo en uno, ¿no? Todas las funciones principales para hacer SEO en tu propia página en una sola herramienta con un precio tan económico merece muchísimo la pena. Por último, comentarte que tenemos el botón de soporte, que te voy a entrar para que lo veas. Es muy sencillo. Si tienes cualquier duda o cualquier problema, puedes abrir un ticket, eliges el tipo de consulta que quieres hacer, ves facturación, funcionamiento, soporte técnico, otros, explicas lo que te pasa y lo envías. Y de forma muy rápida el equipo de soporte se pone en contacto contigo pues para ayudarte a resolver el problema. Y esto es todo, esto es DinoRank. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado y espero que si lo pones en práctica te resulte tan útil, porque si te has dado cuenta es una herramienta muy sencilla que, como te decía al principio del vídeo, no está pensada solamente para profesionales de la disciplina del SEO, también para gente que no trabaja directamente en este tipo de disciplina, pero sí necesita tener ese tipo de conocimientos y esos análisis de su página, pues para tener vigilado, ¿no?, cómo va todo el tema del SEO on page. Y nada más, hasta aquí el vídeo, un placer haberlo hecho para ti, espero que te haya gustado.